Bien, bueno, vamos a hablar sobre un tema de alto interés. Este programa tiene, y nosotros, los que conformamos el equipo de este programa de comunicación, tenemos la suerte de tener muy buenos amigos, sobre todo amigos de mucha calidad, profesionales de alto nivel. Y uno de esos es Henry Ebrar, economista, que es un amigo de hace mucho tiempo, que es parte ya de este pueblo dominicano, y con él vamos a conversar sobre un planteamiento que hizo Henry sobre el uso y la necesidad de la conversión de las plantas de generación eléctrica a gas natural. Henry, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los distinguidos miembros del equipo. Gracias por el piropo. Siempre cae bien. Compensan los otros comentarios que a veces uno recibe, pero esa es parte de la actividad de los medios de comunicación. Y eso que no dije en la presentación, que además de tu calidad como economista, también cantas. ¿Verdad? Sí, bueno, eso era antes del COVID, pero como ya parece que estamos casi definitivamente saliendo del COVID, vamos a ver si en el segundo semestre nos inventamos algún pretexto para volver a cantar un poquito, que es parte de la terapia. Está bueno. Henry, una propuesta que has hecho a propósito en el día de hoy, yo lo había dicho ayer, salió publicada, ¿no? Las empresas que fueron seleccionadas, escogidas en la licitación para la instalación de 800 megavatios a gas natural en la bahía de Manzanillo, unido esto a una terminal también de gas natural. Y hay en proyecto, ¿no? 2.000 megavatios, hay otra licitación de 400 megavatios, más una inicial de 400, alrededor de casi 2.000 megavatios a gas natural que serían integrados al sistema de generación eléctrica del país. Pero voy a querer que seas tú el que amplíe las ventajas que esos representan para la República Dominicana. No, muchísimas gracias por la oportunidad, pero más allá de lo que es una recomendación que me parece obvia, por lo que realmente no es una recomendación, ya de hecho era saludar, como tenemos pocas veces, ¿no?, la oportunidad de crear noticia con buenas noticias, que generalmente lo que crea noticia son las malas noticias. Me pareció interesante que a veces en la parte económica no tengo tantas oportunidades de destacar un logro muy importante que ya está mostrando la economía dominicana en un sector que siempre había sido problemático, que es el sector eléctrico, y constatar, de acuerdo con los datos oficiales del cierre del año 2021, que ya las conversiones que se han hecho ya están mostrando un cambio fundamental en la matriz de generación eléctrica. Fíjese que quién hubiese pensado, ustedes recuerdan que cuando discutimos todos en la definición de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2010 al 2012, la ley se aprobó en enero del 2012, se planteaba el tema de un pacto eléctrico, bueno, al fin se firmó el año pasado, y más importante, planteaba un cambio en la matriz, y para mucha gente eso se veía como ciencia ficción, de que estábamos condenados en un país como la República Dominicana a seguir funcionando con generación a fuel oil, que es costosa y dañina para el medio ambiente. Y de hecho, fíjense que de acuerdo a los datos, hasta el año 2019, la generación en base a hidrocarburos, hablando de fuel oil, estaba todo en un 40% de la matriz. Y fíjese, y eso es un dato extraordinario, y me pareció que era importante rescatarlo, destacarlo y felicitarnos todos por este logro. Hoy en día, y es muy fácil memorizar la matriz de fin de año: 40, 30, 20, 10. Estamos hablando de 40% en generación a gas natural,
30% es generación a carbón mineral, por supuesto, por la entrada en el mercado de Punta Catalina. 20% son las energías renovables, juntando dentro de este 20% unos 9-10% que corresponde A las a la hidroeléctricas. hidroelectricidad. Lo cual quiere decir que queda apenas 10% de generación con el fuel oil. Eso fue el resultado del año 2021 y no fue el resultado de que se haya caído la generación, que eso hubiese alterado la matriz. No, todo lo contrario. El año pasado la generación eléctrica creció en un 7% conforme la recuperación económica, y ahí lo que es fundamental es observar que la generación a gas natural el año pasado creció en un 54%, en un 54%, lo que permitió no solamente cubrir la demanda adicional, eso se llevó más o menos la mitad del crecimiento aportado por el gas natural, y la otra mitad permitió, conjuntamente con el crecimiento de las renovables, pues disminuir considerablemente la generación eléctrica a base de fuel oil, que el año pasado cayó en un 52%. Creo que eso es, independientemente de cómo uno quiera sacar la cuenta y todo esto, yo creo que eso es un logro importante, porque parecía algo completamente inalcanzable. Y lo que tú acabas de decir, Jordi, que esta situación va a seguir. De ahí en adelante estamos viendo cómo las últimas licitaciones son licitaciones a gas natural, y eso obviamente son buenas noticias para el país, especialmente porque eso nos garantiza, porque es importante que haya nuevas inversiones, porque las inversiones de hoy es la generación adicional que vamos a necesitar para garantizar el crecimiento Ya, de la economía ya, claro, dominicana. claro. Recordamos allá en los años 90 las crisis recurrentes en que caía este país en el plano energético por el precio del petróleo, porque prácticamente todo el sistema dependía de derivados del petróleo, de fuel oil. De aquella etapa a esta realmente, cierto, como dice, es mucho lo que hemos ganado, ¿eh? Sin embargo, todavía tenemos apagones, esporádicamente, pero seguimos teniendo apagones. Explica eso. Sí, mira, efectivamente, todavía hay una situación que tiene que irse mejorando, que parte de los objetivos de del pacto eléctrico, que en la parte eléctrica tú tienes varios elementos en la cadena. La generación, que es indispensable, que siempre uno entiende que es mejor por tema de inversión, que típicamente sea el sector privado que haga esas inversiones. De hecho, esas inversiones recientes que han permitido esta exitosa conversión fueron todas inversiones privadas, y ahí estamos hablando de prácticamente 500 millones de dólares, unos 481 millones de dólares, de los cuales es importante notar que hay una inversión que no está concluida. Obviamente sí, el gasoducto, que fueron unos 100 millones de dólares, pero está la construcción del megatanque de gas, ¿no? En San Andrés, donde ahí estamos hablando de 300 millones de dólares de inversión, que esto va a entrar, estaría terminado en el 2023, y que proyecta probablemente a futuro que la República Dominicana se pueda convertir en un hub energético. O sea que tendremos inclusive la posibilidad mañana de exportar o reexportar gas natural, lo cual es una buena noticia. Ahora, está el tema de la distribución. Y ahí sí, efectivamente, yo creo que Henry, antes de seguir ahí, hay ese reto, que las pérdidas hacen que una manera de regular y de minorar, de mitigar el costo de las pérdidas, termina siendo apagones, que no son por un problema de que, como en los años 90, había apagones porque no había disponibilidad de luz eléctrica. Ahí yo creo que tenemos todavía niveles de pérdidas que habrá de cualquier modo que disminuir para que efectivamente
logremos un sector eléctrico que pueda funcionar también en la parte de la distribución. Pero Henry, ahora, contrario a los años anteriores, que los apagones eran en gran medida financieros, porque el Estado no tenía los recursos suficientes para subsidiar el suministro de energía eléctrica, ahora los apagones son producto de o averías o mantenimiento, porque hay capacidad instalada y voy más lejos. Las distribuidoras de electricidad mantienen el pago al día según lo establecen los contratos de compra de energía para el suministro a la ciudadanía. Apenas se cubren los 45 días que establecen los contratos. O sea, se está pagando y no es necesario producir apagones por problemas financieros. Esa es la verdad en este momento. No, mira, y efectivamente, lo que tú dices es cierto y le ha dado una mejor visibilidad al sector que ha posibilitado entonces esas nuevas inversiones. Porque mira, tú no vas a traer a nadie en hacer inversiones en generación si no tiene la garantía de que el sector distribuidor, que sea público o privado, te va a pagar. O sea, yo creo que eso está bien. Ahora, eso quiere decir también que donde falta mayor inversión es en la parte de la distribución, porque efectivamente lo que tú dices, aparte de las pérdidas, son pérdidas técnicas, parte de los apagones es que en muchos sectores tenemos redes de distribución muy deterioradas. Y ahí es un poco más difícil porque esta inversión le toca hoy en día hacerla el Estado. Entonces, como han crecido mucho las necesidades, porque yo creo que no hay otra opción en la actualidad de mantener esos subsidios a los combustibles y también subsidios a la electricidad. Recuerden que en abril, si bien es cierto que hubo un incremento de la tarifa como cada trimestre de conformidad con lo acordado en el pacto eléctrico, este incremento no fue completo porque iba a ser ese demasiado. Entonces, eso creó un nuevo subsidio. Esos subsidios hacen que, mira, el dinero que tú metes en el subsidio no lo puedes meter en inversión en las redes, pero en la actualidad, yo creo que lo primero, tú necesitas mantener cierta tranquilidad en la sociedad. Y eso que, mira, ustedes me conocen, yo nunca he sido un gran propulsor de los subsidios, pero yo creo que en la actualidad, tomando en cuenta que fiscalmente el Estado tiene la posibilidad de sufragarlo sin endeudarse, porque ha tenido muy buenas recaudaciones, en parte gracias a la inflación, entonces pienso que efectivamente, mira, por ahora habrá que dar la prioridad seguramente a esos subsidios. Mira, y eso pues te quita la posibilidad de hacer mayores. Eso que señalas tiene mucha razón. El tema es que el subsidio es alto, pero como consecuencia del fraude, que es altísimo también. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinión tú tendrías con relación a que ese subsidio sea focalizado? Porque en este momento recibimos subsidio, estos 4 poderosos que estamos aquí, que realmente no lo necesitamos, que tenemos con qué pagar la energía eléctrica. ¿No? Así es. No se hagan los chiquitos, que ustedes son grandes. Entonces, no, de verdad. ¿Qué tiene este hombre con nosotros? Nada, es la verdad. Dime, Rudy. La tarifa eléctrica está subsidiada y no hace distinción entre los pobres y los ricos. La próxima vez que me llegue la factura de 5,000 y pico de pesos, voy a pensar. Pero en mi casa llega de 17, señores. Igual, y la mía también. Y en mi casa no hay gran cosa. No, y es que en realidad la tarifa está subsidiada en los niveles bajos de consumo. Sí, pero para en todos. Los niveles altos de consumo realmente hoy en día prácticamente no hay subsidio. Pero Henry, eso beneficia a todos los consumidores de energía eléctrica. No importa su clase social
y económica. En los primeros niveles de consumo está subsidiado. Me beneficio yo, te beneficias tú, se benefician todos. Y no es justo. En realidad, Johnny, no, porque cómo funciona la fórmula, tú sabes que arriba de 700 kilos, exacto, tu tarifa, que era baja para los primeros 100, 200, 300 kilos, ya se convierte en tarifa alta para todo tu consumo. Lo cual, vamos a decir, que es un mecanismo que es posible en el caso de la electricidad, mucho más complejo en el caso de los combustibles, que hace que, a diferencia del subsidio de los combustibles, que es completamente generalizado, que no está nada focalizado, salvo el tema del bono gas, que ha sido aumentado, intensificado. Realmente en la electricidad el subsidio está un poquito mejor focalizado. Ahora, de nuevo, lo ideal es que efectivamente un subsidio sea focalizado, condicionado, limitado en el tiempo, bien administrado, que son, yo creo, las 4 virtudes de un subsidio bueno. En la actualidad, es cierto que uno pudiera pensar, mira, en el caso de los combustibles, esta semana se está metiendo 1.800 millones de pesos en el subsidio a los combustibles. Vamos a tratar de focalizarlo. La realidad es la siguiente, Johnny, que tú para empezar a focalizar, tú tendrías que básicamente vender al precio que es el combustible, que sería aumentar en 10 pesos el GLP, que no es tanto, pero sí es algo significativo, pero sobre todo aumentar en más de 90 pesos los demás combustibles. Y eso tendría, por lo menos, un efecto demoledor en la tasa de inflación. Y doblemente, porque te aumentaría la inflación de primera vuelta. Los combustibles representan una buena tercera parte de la inflación que calcula el Banco Central, y después una inflación de segunda vuelta, que al subir tanto los combustibles, entre un 20 y un 40%, todos los bienes y servicios en la economía a su vez estarían subiendo. Creo que es una situación muy complicada. Es muy fácil para nosotros pues estar discutiendo esos temas hasta de manera académica, lo cual puede ser correcto, pero en la práctica, lo que está en juego también, y sin caerse, a veces uno piensa que uno cae en este chantaje. No es un chantaje. Yo creo que la paz social es un activo muy importante que ha construido la República Dominicana en la atracción hoy en día de inversiones locales y foráneas que no hubiésemos tenido en el pasado. Hoy en día, John, tienes inversiones que se están mudando desde Centroamérica, que se están mudando de Colombia porque hay incertidumbre con el tema político, que se están mudando de Chile porque hay incertidumbre en el panorama político. Y hoy en día se ve a la República Dominicana como un destino seguro y tranquilo, que es lo que le gusta al inversionista. Por lo que yo creo que, si bien siempre hay posibilidad de mejorar el esquema de los subsidios, y probablemente en el segundo semestre las autoridades van a tratar de ver, mira, cómo focalizar mejor, es muy fácil hablar del tema. Es un chin más complicado lograr implementarlo, porque ahí el costo social y político puede ser alto. Pero mira, yo creo que la focalización para el tema del suministro eléctrico a los más desposeídos debe ser una especie del bono eléctrico, ¿no? Que sí, te dan una cantidad para consumir 100, 120 kilovatios hora en 30 días con medidores prepago, que ese bono te sirva para tú contratar esa energía eléctrica. Primero te va a enseñar a economizar para que no se te acabe el bono eléctrico y tengas entonces que sacar del bolsillo para poder tener el servicio. Esa sería la forma más ideal para el subsidio eléctrico, y así evitar tener que subsidiarle a Ramón Colombo, a Rudy González, a Georgie Rodríguez y a otros más.
No, no, mira, y eso te muestra nuevamente que ahí es un tema que tiene que ver con la distribución, que es ahí efectivamente donde hay una serie de retos. Ahora la todavía. inversión es alta, muy alta. Está bien, ahora, nuevamente, mira, creo que quizás más allá del sector eléctrico, la buena noticia de esta conversión a gas natural es que nos muestra que hasta en la República Dominicana, en el sector que es el más difícil, que más problema concentraba, es posible lograr cambios importantes y cambios definitivos. Eso ya se ha logrado en el tema de la generación eléctrica. Y esto me parece muy bueno porque eso fue, vamos a decir, el resultado, obviamente, de una inversión privada, pero también de una orientación que viene desde el Estado y, ¿por qué no decirlo?, el Estado de antes y el Estado de hoy. Que yo creo que eso son buenas noticias, eso nos tiene que llenar de optimismo, de pensar que los demás retos que nos quedan, que son numerosos, es posible enfrentarlos y lograr resultados. Si se ha logrado para este sector tan complicado y hay con inversiones altas, pues hay que buscar la forma para el resto de los sectores, y eso incluye el tema de la distribución de electricidad. Yo creo que podemos pensar positivamente. ¿Sería aconsejable convertir a Punta Catalina en gas natural, como han propuesto muchos, aunque hay técnicos, expertos aquí, dominicanos también, que señalan que no sería rentable? Mira, obviamente hay que hacer números, pero primero, yo creo que, como lo dijo el ministro de Energía y Minas, yo creo que primero tenemos que asegurarnos primero de hacerle el mejor uso posible de Punta Catalina, que ha habido una serie de problemas técnicos que se están trabajando, que de hecho, usted ve que el año pasado la generación a carbón bajó 2%, y bajó porque los problemas técnicos han hecho bajar un poco la producción. Entonces, primero, saquémosle el mejor uso posible a este muy buen negocio que, independientemente de lo que haya costado, que es otro debate que todavía no ha sido resuelto hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad?, cuánto ha costado finalmente Punta Catalina. Lo que sí está claro es que Punta Catalina es un buen negocio porque produce a costo muy bajo, aunque haya subido mucho el precio del carbón producto de la crisis. De hecho, el carbón subió mucho más que el gas natural y mucho más que el petróleo. Y después hay que sacar cuenta. Pero mira, tomar esta decisión, además del dinero que requiere, va a significar que por un tiempo tú tendrías que sacar una mitad de la planta del circuito, o sea que no es algo que yo vea factible en el mediano tiempo o a mediano plazo. Inclusive, mira, algo que yo he leído en los libros de texto, yo no soy un experto del sector eléctrico, yo nada más yo he tratado de documentarme y de entender. Yo creo que ahí todo el mundo lo puede entender y es sano. Quizás no sea bueno para el país apostar solamente a una fuente base de energía. Yo creo que lo bueno actualmente de la matriz es que tenemos una matriz que diversificada, para lo que es fundamental, descansa en dos energías, una que es el gas, otra que es el carbón. Sabemos los retos medioambientales del carbón, pero del otro lado han sido, de cierto modo, esos costos medioambientales del carbón han sido compensados por la República Dominicana con estas inversiones. Un dato que no salió mucho de lo que ya había mencionado, ¿no?, de la inversión que hizo Energas en San Pedro de Macorís y la conversión a gas natural de Quisqueya 1 y Quisqueya 2, es que en términos medioambientales eso equivale a como si el país hubiese sembrado el año pasado 4,5 millones de árboles, o haber sacado, escuchen bien, de circulación a 340,000 vehículos. Dios, o sea te que oiga. ahí sí, ha habido un impacto medioambiental muy importante que de cierto modo quizás viene a compensar
parte de lo que uno puede estar criticando a Punta Catalina, que está carbón, y puede ser cierto. Ahora, señores, la República Dominicana tiene que seguir creciendo y para eso pues necesitamos asegurar la generación eléctrica. Yo creo que esas buenas noticias que estamos compartiendo con ustedes y hay Henry, para los próximos 5 o 10 años todo esto, ¿no? Hay una política muy bien definida del actual gobierno por incentivar a la inversión privada en el tema de la energía eólica, solar, energía renovable, y se ha incrementado considerablemente y hay muchas propuestas. Sí, y seguirá creciendo en la medida en la cual tú sabes que hoy en día lo que limita a un país como la República Dominicana el tema de subir más la participación en la matriz es el costo de almacenar la energía, lo que llaman en los libros de texto el energy storage, ¿no? Uh-huh. Ahí lo que es importante, que lo que pasó con los paneles solares, que en 10 años el costo se cayó en un 90%, el día cuando dentro de 5 o 10 años tengamos la posibilidad de almacenar de forma barata lo que estamos produciendo de día con el sol o los días de mucha brisa, para que el día cuando no haya brisa poder tirar eso al sistema, o para la noche que no hay sol poder soltar al sistema lo que hemos producido en el día. Entonces tendremos la posibilidad de incrementar mucho más la participación de lo que son las energías renovables. Bien, bueno, Henry, muchas gracias, Henry, por esta exposición muy buena, muy orientadora, muy didáctica. Así que un gran abrazo, Henry. Gracias. Henry Ebrard. Gracias a ustedes para permitirnos compartir una buena noticia, que no todo el tiempo estamos aquí hablando de economía para comentar cosas. Las buenas noticias son raras. Exactamente. Un abrazo, Henry Ebrard, Igualmente, economista. Bien, bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve. Este es el rumbo de la tarde.